Bienvenidos a UDX, el podcast donde transformamos obstáculos en oportunidades. Soy Roger Alarcón, el Underdog, y aquí no solo hablamos de cómo ganar dinero, sino de los pilares que realmente construyen una vida con propósito. Historias inspiradoras, tecnología, crecimiento, bienestar. Aquí descubrirás que ser un underdog no es una desventaja, sino tu mayor ventaja. Si alguna vez sentiste que el camino era cuesta arriba, este espacio es para ti. Bienvenidos a UDX, donde desafiamos los límites y convertimos cada reto en una oportunidad para crecer y transformar con propósito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Underdog X, al UDX. Y hoy tenemos a Elena Carrillo de invitada. Y como siempre y como a todos los invitados, Elena, les pregunto, ¿quién es Elena y qué hace? Hola, Roger. Primero, muy agradecida de estar compartiendo con ustedes. Para mí una novedad el podcast y me ha encantado. Soy una mujer en constante proceso, en transformación. Soy una mujer que intenta aportar sanación y cuidado al entorno en el que trabajo y me desarrollo y me dedico a todo lo que tiene que ver con la experiencia de desarrollo humano y de espiritualidad, sobre todo en la Ciudad de México, aunque he tenido oportunidad de participar en ciudades como Monterrey, en ciudades como Morelia, también en Cancún, y a la terapia de consultorio, a manejar un consultorio todos los días con adultos y parejas. Ahorita vamos a meternos al tema, esta parte holística que tienes, que es muy interesante que me contaste y como toda esta parte de formación que has tenido. Pero me gustaría empezar de alguna manera con cómo y en dónde encuentras este sentido a tu vida. Porque tuviste en lo personal una historia que de alguna manera te empuja y te invita a salir de tu zona de confort y empezar a tratar de ya buscarte y de empezarte a construir o a reconstruir para ser lo que eres prácticamente hoy. Cuéntanos un poco esa historia para que todos entiendan de dónde viene Elena y por qué está haciendo lo que está haciendo hoy. Esa fractura en mi vida sobrevino como doble en el sentido de que yo me divorcio, sobreviene la ruptura de mi relación de pareja y al mismo tiempo mi madre entra en una dinámica de salud muy fuerte, muy exigente, con un tema de deficiencia en los riñones, de deficiencia cardíaca, con una diabetes y al mismo tiempo se sobreponen como ambas crisis para mí y efectivamente estaba en una zona de confort muy, muy a gusto, aunque suene como pleonasmo, pero estaba muy tranquila teniendo un proveedor. Tengo una hija, en ese momento mi hija tenía 8 años, entonces tengo el proveedor, mi familia también estaba estable, la familia paterna, y de pronto entra este quiebre de la vida que me deja a mí con dos disyuntivas. Una es como de poder ayudar y apoyar a mi madre en todo el proceso clínico que tenía por una relación muy disfuncional en casa y por otro lado, mi pareja en ese momento pues decide que no puede darme el apoyo económico que tendría que hacerlo y entonces me veo en esa parte como de ahora qué voy a hacer, cómo voy a reconstruirme, cómo voy a sostenerme y cómo voy a sacar estas dos situaciones adelante. Elena, hablando particularmente de la ruptura, nos decías que tú no te diste cuenta al casarte que no tenías acuerdos con tu pareja. ¿A qué te refieres cuando hablas de acuerdos? Que ahora sé, tanto por los estudios como por la práctica, que hacer una pareja significa negociaciones, acuerdos, significa conocernos en espacios que van más allá del enamoramiento, del encuentro tan padre que tenemos químico y de ilusiones y demás, sino se trata de que hablemos de dinero, que hablemos de qué familia vienes tú, de qué familia vengo yo, qué es lo que aprendimos, qué es lo que me gusta, qué no, que hablemos sobre marcos sexuales, qué se va a valer, qué no se va a valer, qué podemos experimentar, qué te gustaría hacer, qué te da pena, qué creencias te limitan en esa experiencia, tanto sexual como de dinero, en qué crees, tienes pensamientos trascendentes
o no tienes pensamientos trascendentes, que tenemos que hablar de proyecto, que tenemos que hacer acuerdos o de veras hasta vamos a tener perro, no vamos a tener perro, a ti te gusta fumar, a mí no me gusta fumar, en fin, y todos esos acuerdos. Hay una parte que sé que culturalmente no nos enseñan, no somos una cultura que nos hable de prepararnos así para tener otra pareja, para tener una pareja. Y por otro lado, creo que también lo que nos ocurre es que tenemos una idea del amor muy idealizada, muy fantasiosa. Yo me caso con una persona de otra religión, con una persona que me llevaba en ese momento de 15 años de diferencia de edad, que era mi maestro de la universidad, yo estaba estudiando en esa universidad y ahí lo conocí, y me fui así, como en esa ilusión y en esa admiración que tenía por él, no, efectivamente había amor, había mucha admiración, jamás tomamos acuerdos. Y en un café que tomamos, porque además yo lo conozco a él en agosto y me caso con él en diciembre, o sea, no, ni siquiera como con esa parte como de dar tiempo de conocer a la persona, aunque sé ahora también que hay matrimonios o relaciones de pareja que se conocen un mes y pueden vivir 15 años juntos y otros que tienen 10 años de novios se casan y se divorcian al año. O sea, no hay nada escrito en la relación de pareja. Pero me acuerdo mucho de un café que tomamos a la segunda o tercera cita que tuvimos, en donde él me dice, oye, yo te quiero proponer algo. Tú no me preguntas a mí nada de mi pasado y yo no te pregunto nada a ti del tuyo. Y a mí me pareció una idea súper genial al principio, claro, en esa parte todavía inmadura y todavía obviamente correspondiente al contexto de edad que tenía. Yo tenía en ese momento 22 años y él tenía 36. Entonces, claro que a mí me pareció genial, pero pues mi historia pues era de los 12 a los 20 y él tenía otra historia. Y entonces yo no pregunté nada, seguí la regla, hice el acuerdo y no pregunté nada. ¿Tienes familia? No sé. Y conforme fuimos teniendo la relación de matrimonio, pues claro que fueron apareciendo situaciones que tenían que ver con su pasado y no un pasado oscuro ni nada, pero por ejemplo, yo me caso con él y en el día que me caso con él me entero que tiene 11 hermanos. ¡Wow! ¿No? Que tiene 11 hermanos, que él es judío, o sea, la familia es judía, pero luego cambiaron, él en una búsqueda espiritual se va hacia el budismo, pero también probó ser espiritual libre, pero también meditaba, pero también hacía, y sus padres eran testigos de Jehová, y entonces había como, o sea, no sabía yo absolutamente nada. ¿No? Me entero cuando me caso con él, cómo le gusta la ropa, cómo le gusta cocinar. Entonces sí creo que gran parte de mi ruptura tuvo que ver con entrar en una relación donde no preguntamos nada, no acordamos nada, fui muy obediente en una parte. Entonces sí creo que es toda una experiencia aprender a preguntar de tu pareja, a conocerla. No solo es como qué le gusta y qué no le gusta, realmente qué piensa, cuáles son sus metas, hacer como una especie de proyecciones. Oye, ¿qué pasaría si tú enfermas o yo enfermo? Oye, ¿qué pasaría si tuviéramos un hijo con algún tema? Oye, ¿cuánto tiempo podría yo mantenerte a ti si te quedas sin trabajo? No sé, muchas cosas que creo que lo que pasa también es que cuando las platicamos, al principio es como o sea, estás arruinando la belleza del romance y estás arruinando esta delicia que es dejarnos ir en el amor, ¿no? Fue muy doloroso, la verdad en una parte fue muy doloroso, porque no pude rescatar la relación tampoco en una parte porque no sabía cómo hacerlo, porque no conocía a Abraham, no lo conocía y él no me conocía a mí. Oye, empezaste fuerte porque todo lo que has dicho parecería esta ecuación imposible de resolver, porque pareciera, o por lo menos a los ojos de la mayoría de las personas, pues que el amor es muy simple. ¿Estás de acuerdo? O sea, que el amor es fácil y realmente cuando lo expones de esta manera, pues te das cuenta que no. Yo te contaba una parte de mi historia, que ya también conté en otro podcast, en donde cuando fui a mis pláticas prematrimoniales, el diácono, cuando preguntó a las parejas que estábamos ahí, nos dijo, bueno, ¿ustedes saben para qué están aquí? Pues la mayoría de las, no, pues sí, porque pues aquí venimos a ver qué significa el matrimonio y qué tenemos que hacer y qué, ¿no? Y dijo, no, están aquí para dejarse de hacer pendejos. Y yo te juro que casi me paro a aplaudirle al diácono, porque dije, wow. Y entonces cuenta su historia, terrible, una historia muy fuerte,
Pero básicamente a donde nos llevó fue a entender, porque él dijo en esa reunión, yo estoy aquí para que por lo menos una de cada cuatro parejas no se case. Fíjate. Y entonces cuando cuenta su historia y nos platica la importancia de estos focos amarillos que él no vio en su pareja y en los papás de la pareja, eh, eh, pues cometió este grave error, ¿no? Porque si los hubiera visto, los hubiera entendido y procesado, no hubiera tenido esta relación o no hubiera dejado que esta relación fuera hasta allá. Y eso me lleva a preguntarte y a tratar de profundizar en eso, porque tú tienes una perspectiva holística muy interesante. O sea, finalmente somos cuerpo, somos mente, somos espíritu, energía. Y en esas tres partes, pues como bien decías, hombre, hay un sinfín de cosas. Es decir, desde la comunicación física, desde la conexión o eh, o digamos, cómo piensa la pareja, la otra parte, la persona de ciertos temas, sobre cuál es su visión de la vida, ¿no? Cuál es su perspectiva, desde claramente la religión, o sea, qué religión profesa o no. Por ejemplo, preguntas tan absurdas, pero que yo, fíjate, estamos hablando de esta época, no de otra. Hace no muchos años, gente cercana a mí, hombre, estudiados, gente muy exitosa y tal, que cuando tuvieron su relación de pareja jamás se les ocurrió preguntarse si querían tener hijos. Y al momento de, oye, y bueno, ¿y los hijos? No, pues yo no quiero, ¿no? O sea, qué fuerte que una sola pregunta, tú mencionaste N cantidad de preguntas y de cosas, pero una sola pregunta no se haga y tenga ese impacto tan importante en una pareja. Entonces, quiero que nos platiques porque me gustó mucho cómo fuiste, yo creo que de alguna manera en tu proceso de curiosidad y de entendimiento de la vida, pero fuiste como tomando partes de estas tres, ¿no? Es decir, te fuiste a lo espiritual, pero luego te fuiste a lo académico y a la parte más psicológica, pero después te fuiste a un tema también de cuerpo y de entendimiento del cuerpo. O sea, ¿cómo es que llegas y qué tocas para realmente al final tener de alguna manera tu propia forma de ver a la persona y por ende las relaciones de pareja? Antes de contestarte nada más rápidamente, sí me gustaría decir que el amor es fácil. El amor no existe en el universo como flotando. Para mí, es decir, Love is in the air suena muy padre, pero la verdad es que el amor, lo que está ahí es la posibilidad de encontrarnos. Pero sí creo que amar es una decisión y eso es lo que se vuelve complejo, no difícil o pesado, creo que complejo y de mucha responsabilidad. Y ya en la pregunta, cuando me rompí, eh, lo que me di cuenta es que no tenía arraigos, que no tenía un ancla firme de decir, desde aquí voy a salir. Me entró miedo, me di cuenta de que había una autoestima que no estaba bien reforzada. Digo, ahora lo digo obviamente con ojos de mirada del presente hacia el pasado. En ese momento lo que sentía era miedo, era confusión y era sentir que no tenía un anclaje. ¿A quién me agarro? No me podía agarrar a mi familia como tal de origen, porque mi madre estaba en este proceso, había también una serie de complicaciones ahí en la relación de pareja de mis padres, entonces yo decía, no, a ellos no me puedo agarrar, ya no me puedo agarrar a la pareja porque se acaba de ir, además en una circunstancia de infidelidad. No me puedo sostener de mi hija porque era una chiquita de 8 años y entonces dentro de mí era, ¿y a quién me agarro? Yo vengo de una familia católica, de una familia de origen católico, pero en el que realmente no se me dio una profundidad de fe o una profundidad de relación con un Dios, con un anclaje, no tenía anclajes. Y entonces lo que sentí fue eso, una desesperación por buscar una boya, por buscar, y entre que tenía que buscar un ingreso económico y entonces ver de qué manera encontraba yo como un talento, decía, ¿qué voy a hacer? Yo en ese momento tenía la licenciatura ya en publicidad, había trabajado ya en el radio, tengo una licencia de locución,
y había trabajado también ya en una agencia de publicidad, había escrito para algunas revistas y entonces decía, bueno, pues voy a retomar eso, pero había dejado de hacerlo como 3 años y yo decía, ¿dónde? No tengo el currículum suficiente para llegar en una agencia y decir, quiero ser creativo, quiero ser copy o me interesa. Y yo decía, pero tampoco es que me encante esa área. Y entonces era como buscar eso. Y al mismo tiempo decía yo, ¿y dónde me refugio? ¿Dónde voy a llorar? ¿A quién le voy a contar lo rota que me siento, no, lo abandonada que me siento, el coraje inmenso que tengo de la infidelidad? Y entonces ahí viene una parte que hoy sí, yo creo firmemente que sí hay una escucha del universo. Como cada uno de nosotros querramos decirlo, universo, Dios, sinergia, fuerza principal, fuente original, porque en esa pregunta constante de qué hago, a dónde voy, dónde me recargo, me fueron sucediendo cosas y una de esas fue que un día en la puerta del kinder, a donde llevaba a mi hija a la escuela, una persona voltea y me dice, oye, ¿quieres venir a una conferencia sobre íconos sagrados? Y yo, pues, para empezar pregunté, ¿cuánto cuesta la conferencia? ¿No? Porque estaba yo como en ese tema. No, es gratis. Y yo, perfecto. Y entonces me fui a la conferencia sobre íconos sagrados y la conferencia la dio un fraile dominico. La dio un fraile dominico y habló sobre el contexto de los íconos y demás. Y a mí algo conectó ahí que no sabía como qué era realmente. No fue ni siquiera un Dios te ama, sino fue como esa puede ser una posibilidad, estar como fuera de uno mismo, como sentir que hay algo que es más grande que el contexto de lo que te está ocurriendo. Me topé con él, así nada más, y ahí me invitan a un curso que ellos iban a dar. Eran 4 frailes, iban a dar un curso que se llamaba Proyecto de Vida, Sentido de Vida. Y en el mismo lugar, en el elevador, me topo con una española, una mujer española, psicoterapeuta, gestal, ya después lo supe y demás, que me dice, tú vienes aquí a tomar clases, yo te invito a un curso de enneagrama. Y yo, un curso de enneagrama. Sí, pues si quieres venir, pues ven al curso de enneagrama. Y yo, pues me interesa. Y otra vez, ¿no? Y te menciono otra vez lo del dinero porque creo que es algo que he tenido que aprender mucho. Sentir que no podemos avanzar si no tenemos dinero, ¿no? O que hay posibilidades que se nos pueden presentar, pero como no tenemos dinero para estudiar o para tomar un curso o para cambiarnos el look o hacer algo, yo sí tenía esa idea. No es que no tengo dinero y sin dinero no podemos avanzar. Y entonces se combinó a empezar a estudiar enneagrama, empiezo a estudiar teología y ahí empiezo a descubrir esto que no tenía ni pensamiento trascendente, o sea, no tenía una idea de cuando uno está tan abandonado, ¿a quién recurres? ¿A quién pides? ¿Esto es cosa del destino o te suceden las cosas por estúpido? ¿O te pasa porque está marcado en tu carta astral? ¿O te sucede y entonces eso me abrió muchísimo cuando empecé a estudiar teología, pues descubres que hay ahí numerología sagrada, que hay ahí geometría sagrada, que también no hay como muchas cuestiones para entender la mística del cristianismo y entonces empiezo a explorar y a leer y a inscribirme en otras cosas, en otros cursos que tenían que ver con eso y un día me topo con la meditación. Yo nunca había meditado, nunca había tenido esa práctica. Me encuentro con una persona que me invita a tomar meditación Zen y pues también me sumo a la meditación Zen. Y entonces empiezo a ir a la práctica, donde también ni enagrama me cobraron, ni me cobraron tampoco la meditación Zen. Todo era como ven, te invitamos, y yo voy a las clases, empiezo a meditar, y luego de ahí descubro que quiero más, que quiero como saber más. Hoy me doy cuenta que lo que empecé a pasarme es que me sentía mejor. Había una mejoría de alguna manera emocional, me sentía un poco mejor físicamente también. Empecé, obviamente, a través del enneagrama a trabajar lo que sería lo que fue el perdón de la situación que pasaba, el perdón por mí mismo. Y sí creo que lo que también me sucedió es que eh, em-
tuve como un rush, por decirlo así, y entonces empecé a comprar libros, pero ya iba yo al curso este, pero ya me metía yo al otro curso, mientras me puse a trabajar, obviamente. Me puse a trabajar, me puse a dar clases de cine, me puse a dar clases para prepa abierta, talleres de lectura y redacción, me puse a dar clases de Enneagrama. Después de 2 años de estudiar Enneagrama, la maestra que me daba me dijo, oye, creo que me puedes ayudar, vamos a dar cursos. Y lo que sí es que luego comencé a pensar que no me encantaba cómo pensaba la iglesia como institución, que no es, que me hacen ruido muchas cosas, me molestan muchas cosas, considero que hay algunas de ellas que contradicen incluso el propio evangelio, y entonces me fui hacia otras búsquedas. Y fui a tomar clases con un par de chamanes, luego conocí a una persona que me enseñó curación cuántica, empecé a estudiar el tarot, empecé a estudiar la psicología junguiana, y en eso una persona que me conoció en clases de cine, dando clases de cine, me dijo, oye, ¿tú por qué no estudias psicología? Y le dije, otra vez iba yo con este tema, ¿por qué no tengo dinero? Porque no tengo dinero para pagar la licenciatura y porque no tengo tiempo, porque además pues me dedico a trabajar, a cuidar a mi hija y a andar en mi búsqueda de mi espíritu sagrado y no tengo tiempo. Me dijo, pues deberías de estudiar psicología. Y le dije, es que a mí no me interesa la psicología como tal. ¿Mm? Todavía estaba yo creo que bastante perdida en la búsqueda. Y me dice, bueno, pues si quieres, mi esposo y yo estamos dispuestos a pagarte la licenciatura. Queremos pagarte la licenciatura. Y yo, ¿cómo? Sí. Y entonces me hizo, o busca algo que te guste, pero yo creo que tu camino debe ir como por ahí. Y entonces buscando encontré la psicoterapia gestal, el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, de la doctora Miriam Muñoz, aquí en la Ciudad de México, y les dije, esto es lo que quiero, esto me gustaría. Y entonces ellos me pagaron toda la formación. Y curioso, pero me dijeron, solo te vamos a poner dos condiciones. Una es, el dinero que te demos, por favor, no te lo gastes en otra cosa que no sea pagar tus colegiaturas, y no queremos saber nada de tus calificaciones. Solo nos avisas cuando hayas terminado la formación. Y todo ese recorrido, que te podría decir también, danzar en la playa en un círculo de fuego y brincar dentro y decir tu nombre y pasar noches meditando a las 4:30 de la madrugada en una iglesia, y me fui a retiros de silencio y me fui todo en ese momento me sanaba, pero no se acomodaba. Es justo tu pregunta. O sea, yo lo tenía, era como tener un gran Lego que me gustaba, Ujú, ujú. un montón de piezas que me gustaban, que me ayudaban, pero que no tenían una forma como tal. Y yo tenía como eso, yo decía, bueno, ¿qué me gusta? Me gusta el catolicismo, me gusta el hinduismo, y entonces, porque además me compraba yo, compré mi Ganesha, compré Vishnu, le ponía sus dulces y me iba yo estuve en la universidad, bueno, hice mi certificación de Diksha Giver, que es una certificación para aprender a dar una meditación de bendición universal que tiene la Universidad de la Conciencia de la India, con un guía espiritual que se llama Sir Bhagavan. Y yo decía, ahí volvió a haber como una parte como esto que decía, que sí, ¿qué hago con todas estas piezas? ¿Qué hago con toda esta búsqueda? Porque no encuentro ni cómo ensamblarla y hacer como una figura entre budismo, hinduismo, chamanería y demás, pero tampoco sé qué hacer con ello, no sé a dónde encauzarla y cómo esto se va a convertir en el ancla que estoy buscando. Y lo que me pasó fue que empecé a encontrar que lo que necesitaba en realidad era sentir que tenía una relación, que yo podía relacionarme con todas estas prácticas como te relacionas con una persona, ¿no? No en el sentido de pareja, sino incluso en el sentido de amistad. Yo me di cuenta que lo que necesitaba era hablar con alguien, contarle a alguien cómo me sentía, imaginar que ese alguien podía de alguna manera guiarme, aconsejarme, contenerme, y fue como yo lo que quiero es una relación.
quiero sentir que tengo una relación. Y en ese sentido, lo que más me vino al calce fue el cristianismo. ¿M? Y entonces regresé a centrarme en la práctica cristiana, católica, y ahí encontré la forma de tener una relación personal con este Dios en el que creo. Y eso ya me dio como Wow. sentido es, tengo una relación. O sea, suena como que fuiste y veniste y regresaste para regresar otra vez al centro de alguna manera de tu educación fundamental o de familia, que fue el catolicismo, y claro, combinado con esta práctica de la terapia, pues creo que se juntaron dos grandes temas, ¿cierto? Es decir, pudiste compensar por un lado la parte espiritual y por otro lado la parte mucho más aterrizada en términos de la mente humana. Ujú, sí, porque además fue como, perdón, fue como descubrir que no están peleadas una cosa con la otra. Para mí fue como Exacto. imaginar, o sea, yo decía, ¿por qué tenemos, y lo digo ahora todavía en las clases que doy, parte de mi actividad es todos los días, tengo como pequeños grupos que toman clases de espiritualidad o de teología conmigo, y yo siempre les digo, oigan, el espíritu es lo que ven, realmente el espíritu es lo que ves de una persona. Y el cuerpo en realidad es el vehículo de ese espíritu para mí. Entonces fue como, no estamos ni separados, ni ajenos, ni tenemos que eliminar una parte, el cuerpo tiene que quedarse abajo o arriba, y fue como descubrir que somos seres tridimensionales y que necesitamos que esas tres patas, esas tres dimensiones, pues vayan más o menos al mismo tiempo para que te sientas una persona con posibilidades. No para que te ilumines, ni para Claro. que flotes en el viento, sino nada más como para que digas, ¿cómo? ¿No? Y que el cuerpo manifiesta lo que siente tu emoción y que tu emoción se manifiesta también en la parte de la espiritualidad. Cuando digo espíritu es tu ánimo, tus ganas de amar la vida, tu deseo de encontrar oportunidades, tu manera de relacionarte con el dinero, con la pareja, con los hijos. Para mí esa es como la espiritualidad, amar la vida. Entonces sí fue como, Sí, ahí encontré el sentido, tus, banco de claro, tres patas. que ese sentido es al final esta necesidad de trascender, ¿no? De entender el por qué estás aquí. Y decías, Elena, algo ahorita muy interesante. Por ejemplo, por un lado decías amor igual a compromiso. Creo que es fundamental entenderlo así, porque el amor es compromiso. Y hoy pareciera que no lo es. Pareciera que el amor es cortoplacista mientras me convenga y si no lo desecho y ya está. Y el amor creo que es un compromiso. Y mi siguiente pregunta, sin clavarnos en el tema del amor como tal, es que también mencionaste otra palabra en tu caso particular y en tu aprendizaje, probablemente tus padres, el tema del dinero. Pero según entiendo, el porcentaje o la razón del mayor número de divorcios en el mundo es el dinero. Sí, las parejas se divorcian por dinero. Y si el dinero es eh, el vehículo, la gasolina, lo más eh, pragmático de la ecuación, sí, ¿no? Que no es la parte profunda ni el compromiso real, pues entonces significa que la fragmentación ya estaba desde antes de casarse o por lo menos no estaba clara. Y entonces, claro, cuando viene un problema que duele, porque el dinero duele, pues en ese momento el compromiso se esfuma. ¿Cómo en tu práctica ves este tema del dinero en las relaciones de pareja? El dinero es un medio y lo que creo que es muy valioso que platiquemos no es solamente cómo vamos a dividirnos el presupuesto, sino qué piensas tú del dinero, cómo te hace sentir el dinero a ti, cómo aprendiste el dinero en casa. En tu casa se hablaba de dinero, no se hablaba de dinero. Esas frases que oímos, por ejemplo, el dinero es corrupto, el dinero pierde a las personas, el dinero es muy difícil de ganar, el dinero te da mucha felicidad, el dinero resuelve, y que como amigos o como pareja, como socios incluso, podamos como hablar de cómo te relacionas tú con el dinero y qué lugar le das en tu vida.
al dinero y cómo te hace sentir la ausencia o la presencia del dinero. Y creo que la manera en que se resuelve, en que podemos encontrar vías de resolución, es darnos cuenta que el dinero es una idea. El dinero es una idea. O sea, la humanidad se ha puesto de acuerdo en que un pedazo de papel con Benjamin Franklin ahí es la moneda que más vale. Son acuerdos. Y yo no sé mucho de economía ni nada, pero a lo que voy es como darte cuenta que el dinero es una idea y las ideas tienen algo maravilloso que es que pueden ser modificadas, cambiadas, valoradas de distinta forma, resignificadas. Entonces, si tú has venido pensando que para ser feliz, por ejemplo, solo necesitas el dinero, vamos a platicarlo de otra manera. Como si muchas veces tú piensas que no te va a hacer falta dinero en una relación de pareja. Cuando yo estoy con los grupos de que toman el curso prematrimonial, por ejemplo, doy curso prematrimonial, yo les hago una pregunta: ¿de quién es el dinero en la pareja? Y la mayoría contesta: de los dos. Y yo les digo: muy bien, si en este momento que no estás casado todavía, tú recibieras una herencia o te ganaras la lotería, ¿de quién sería el dinero? Entonces ya, ¿no? Ya todos es como... Y les hago esa pregunta porque, y la otra pregunta, la segunda pregunta que les hago es: ¿podría un matrimonio sobrevivir sin dinero? Y la gran mayoría contesta que no, pero que el amor lo sostendría. Y es cuando entramos, como te digo, en esto de entender que el amor no es una sustancia. El amor es acuerdo, complicidad, negociación, solidaridad, ayuda, todos esos elementos de ayuda, ternura, curiosidad, potencia, deseo, todo eso es amor. El amor no es como una sustancia que existe que con la que tú vas a barnizar todo lo demás que está ahí, ¿no? Entonces, creo que una manera en la que lo podemos solucionar es esa. Atrévete a hablar de qué te importa, cuánto te importa el dinero y cómo te relacionas con él, la angustia que te produce el dinero. Ayer hablaba con una pareja en terapia que traen un tema, acaban de ser papás y ella está muy angustiada y me dice: yo nunca había tenido miedo de morirme hasta ahora que tengo un bebé de 3 meses y digo: ¿qué va a pasar conmigo si me muero? Y entonces empieza a hablar con su esposo y a decirle: si yo me muero, quiero que tú cuides a mi hijo así y así ya está y demás. Y él volteó y le dijo: ¿y si me muero yo? ¿Tú qué vas a hacer? Y ella le dice: cambiaría mucho mi manera de vivir porque no podría sostener el ritmo de vida que tú nos das. Y entonces él le dice: o sea que te, lo que más ves de mí es la parte de proveedor que tengo. Y bueno, ahí se abre un gran tema, pero a donde voy es como qué importante es saber cómo vive tu pareja el dinero. Yo no lo hice con Abraham, por ejemplo. Cuando yo me caso con él, pues él era dueño de una agencia de publicidad, tenía yo hasta chofer, teníamos muchas cosas y yo nunca pregunté cómo, cuándo, a ti te importa mucho el dinero, no te importa mucho el dinero y se nos fueron muchísimas cosas, muchísimos acuerdos ahí, cosas valiosas. Yo, yo Ujú. coincido contigo, creo que, y no solo en la pareja es clave porque es el principio de la familia, pero el hablar de dinero y el entender, como bien dices, esto es, yo creo que de las primeras preguntas que hay que hacerse, porque yo digo que el dinero, bueno, por un lado para mí es una herramienta y es una tecnología maravillosa, ¿no? Pero por otro lado, yo digo que también es un amplificador de la gente. Entonces, si tú te casas con alguien que tiene, aunque sea una cosita chiquitita, ¿no? Que incomoda, eh, es importante que la veas, porque cuando no hay dinero, pero de repente hay mucho dinero, eso amplifica esas cositas y de repente entonces la gente se pierde. Y entonces los matrimonios se destruyen porque pues al marido, pensemos que el marido es en este caso el proveedor, pues de pronto le viene una
cambia básicamente su sistema de valores probablemente, o no lo cambia, simplemente lo reacomoda y entonces pues empieza a tener comportamientos ajenos al que la pareja conocía en su momento y lo mismo del otro lado. Y lo mismo también pasa en la carencia, ¿no? En la ausencia de, sí, porque cuando hay, pues todo está a toda madre, tú bien lo decías, pero cuando no hay, entonces también. A donde quiero llegar con este comentario es que en en esa parte del amor pragmático, creo que ese entendimiento de lo que conviene es fundamental. Y el otro día yo escuchaba a un rabino hablar del tema de ¿cómo se llama? De cuando la pareja pone el cuerno, ¿cómo se llama? Hay fidelidad. Ok. De la infidelidad. Ujú. Y entonces hablaba de la infidelidad y entonces, oye, es que no mires a la mujer del de al lado. Y entonces el rabino estaba analizando y decía, ¿ustedes saben por qué dice esto la religión y por qué dicta estos principios? Dijo, no es por moralista, es por práctica. Porque si tú volteas a ver la mujer de allá y se de repente se te antoja y ella se le antojas tú y entonces de repente ya se toman un café y después del café entonces ya le invitas no sé qué y entonces eso va a hacer que tu matrimonio y tu familia se destruya. Y entonces lo que estamos buscando es cosas prácticas que permitan que tu familia subsista y digamos quitándole esa parte romántica, ¿no? Sino esa parte de decir cómo esta familia puede crecer y puede no ser destruida por temas exógenos, fuera de, como bien decíamos, este amor de compromiso y este amor real, que es el entregarse, ¿no? Pero fíjate, y quisiera tu opinión ahí, pero a mí me encanta esta parte pragmática, porque yo creo que muchos matrimonios, si pudieran salirse de esta historia idílica, como tú la decías, de, ay, o la parte muy moralista, no, espérate, vamos a ser prácticos. Si tú me pones el cuerno, todo se va a la chingada, nuestros hijos se van a la chingada, nuestras finanzas se van a la chingada, todo se va a la chingada. Entonces, ¿qué nos conviene a los dos? Pues no ponernos el cuerno. Y no porque nos vamos a ir al infierno, simplemente porque nos conviene a los dos. Claro. Por ejemplo, la infidelidad dentro de la experiencia terapéutica también se considera infidelidad, la cometemos también en la parte monetaria. Ocultarle a la pareja cuánto ganas, o no decirle exactamente tus finanzas, o por ejemplo, hay matrimonios que es como, me van a dar un bono, pero mejor no te digo porque tú ya estás haciendo como planes para el bono y que puede como suceder. Y las partes prácticas, yo lo que propongo es que hagamos ejercicios proyectivos. El cerebro no es capaz como tal de distinguir lo que es real o no. Es decir, el cerebro se emociona. El cerebro, y hablo de él en tercera persona, pero somos nosotros, obviamente, pero uno puede, por eso uno puede estar en el cine viendo una película, sabiendo que estás en el cine, que es una película, y tú te pones a llorar con el tema o brincas por el susto. El cerebro no distingue. Entonces hagamos ejercicios, precisamente. ¿Qué pasaría si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasaría si me da una enfermedad que me incapacita? Y nos da miedo hablar de esto. Bueno, de por sí el dinero es un tema muy ríspido porque creemos que es inmoral hablar de dinero cuando nos amamos tanto, ¿no? Como que es un tema como incómodo, como, ay, ¿cómo te voy a perturbar yo con estarte preguntando cuánto ganas o en qué gastaríamos? Y creo que es como ese ejercicio. Y lo práctico tiene que ver precisamente con la experiencia de bajar la espiritualidad del amor. El amor es un don espiritual como una posibilidad de crear algo en nosotros mismos. Pero todo lo espiritual, lo voy a decir como una metáfora, hay que bajarlo, hay que ponerlo en el cuerpo. ¿Mm? Entonces, esta idea tan fuerte de que el universo nos provee, o Dios nos provee, como quieran pensar, de que existe ahí un campo cuántico lleno de posibilidades que vamos a bajar, tiene que ser cuerpo. Y para bajarlo al cuerpo vamos a ponerles número y vamos a ponerle forma. Y entonces nos cuesta tanto vivir tú y yo, nos cuesta tanto el sueño que queremos tener. El dinero se va a manifestar así en nuestra relación. Entonces sí creo que
nos ayudaría mucho como entrar en esa dinámica. Hoy tenemos un tema en donde el dinero además permea otras áreas de pensamiento. El dinero es también valor, el dinero es autoestima, el dinero es reconocimiento, también tiene que ver con la parte de la masculinidad, tiene que ver con la parte de la feminidad. Entonces, creo que es uno de los campos más ricos en donde podemos reconocernos como relación. ¿Mm? Es como Absolutamente, me encanta. fascinante de verdad lo que Me- puede y, significar. y me encanta la analogía que hace alguien, escuchaba el otro día, de cómo es posible que la religión más grande del mundo, que es el dinero, porque pues todos estamos embebidos en él, no pueda hacer algo tan necesario de aprender, de comunicar, de platicar, de padres a hijos, en pareja, ¿no? Es decir, es un tema fascinante y sobre todo que lo toqué y profundizaste mucho y gracias, precisamente porque pues ese porcentaje que leía yo de las rupturas matrimoniales a raíz del dinero me pareció brutal y me pareció que si este tema no se toca en las parejas, pues es el principio del fin. Y Elena, hay, hay algo que también tú manejas y dime si me equivoco, pero hoy no, me gustaría que me las contaras. Estas tipologías, tú hablas como de tipologías y hablas de estas tipologías que es importante entender para saber que la pareja que vas a escoger no es, digamos, poco afín a esa tipología y entonces no poder ser compatibles de alguna manera. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, claro. Existen varios mapas de personalidad o varios mapas de caracterología. Yo, para mí, el que más conozco es el enneagrama y también la teoría bioenergética de Lowen. ¿Y qué es un mapa un poco de manera menos técnica? ¿Qué es un mapa de personalidad? Es un mapa que te señala que la persona tiende a determinadas respuestas emocionales o patrones de conducta y que te permite ver qué son los lentes con los que mira la vida y cómo la interpreta. Entonces, ¿en qué nos ayuda trabajar en una tipología de carácter? Creo que te ayuda a descubrir cuáles son como esos temas. Algunos de nosotros, nuestro mayor tema es la seguridad, ¿no? Algunos de nosotros, si nos damos cuenta, nuestra vida gira en qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué hora y demás. Hay otras personas que su vida gira en vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, hay que crear, hay que hacer, hay que empujar, muy energéticos. Y hay otras personas, por ejemplo, que viven mucho preocupadas por tener un vínculo, digo, de manera como muy amplia. Entonces, la caracterología de lo que nos ayuda es como a darte cuenta, más que si somos compatibles o no, como si fuera un match, que cuando tú te encuentras con una persona, si encuentras puntos mucho más afines, la construcción y negociación será más fácil. Pero si encuentras puntos más distantes, pues sí tendrías que estar consciente de que con esa pareja te va a costar mucho más trabajo tener una mesa de negociación, llegar a acuerdos. No quiere decir que no puedas construir una pareja, pero sí que eres muy consciente de que te va a costar más trabajo. Esto creo que, no sé, es como las personas a la hora que hacemos un plan, un negocio, dices, bueno, o construir una casa, y tú dices, bueno, para construir una casa, lo primero que miras es precisamente los elementos que tienes, presupuesto, capacidad, y luego ya te avientas a decir, pues la casa la voy a hacer. Entonces, no quiere decir que no puedas hacer una casa de 4 pisos, que ese sería tu ideal. Ajá, pero tienes para construir una casa de 4 pisos y no hablo solo de lo monetario. Tienes el tiempo, el esfuerzo, las ganas, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, el enneagrama es un mapa caracterológico que hoy se maneja mucho en la parte psicológica, aunque nació como un mapa espiritual. ¿Mm? Es como un mapa espiritual. A mí lo que me parece también como muy interesante es que esta resistencia que a veces las personas tienen a trabajar psicológicamente o a entrar en procesos de terapia, yo a veces lo que les digo es como darse cuenta que finalmente la psique es lo que nos hace vivir. Somos seres de pensamientos, de creencias. O sea, tienes un cuerpo que se alimenta y siente impulsos y demás, pero todos los impulsos que sentimos devienen de ese proceso mental.
Entonces, como que entender que la psicología además es hija de la filosofía, es decir, es espiritualidad. La psicología es una manera de entender psicológicamente y demás. Entonces, cuando podemos definirnos, ahora los mapas caracterológicos son esos, son mapas, no se los encajen. No es como, ¿no? No es test de revista de la peluquería de, yo contesté aquí, y entonces yo soy colérico, o yo soy eneatipo 6 o yo soy un esquizoide. No se encajen los mapas, son esos, son mapas. Es para que te des una idea de tu propio territorio, ¿no? Somos un territorio, una tierra, y pues hay zonas de tu tierra que conoces mucho y hay otros que no conoces, ¿no? Incluso véanlo corporalmente, lo podemos ver corporalmente. Por ejemplo, la espalda nunca nos la vemos. No sé qué tan acostumbrados estén a mirarse en un espejo de vez en cuando y verse la espalda, la nuca. Ese es un territorio desconocido. Entonces, los mapas psicológicos son mapas que nos ayudan a eso. Yo no me daba cuenta por qué siempre termino con el mismo tipo de pareja, o por qué no me salen los negocios, o por qué tengo problema con el dinero. Y más allá de ir a buscar el trauma o lo que te pasó de chiquito, es que te des cuenta cómo has construido esa referencia sobre ti. Entonces, y el eneagrama es un mapa riquísimo porque te habla de una herida primaria, es decir, de algo que te fracturó cuando eras pequeño, que te dolió mucho, que no necesariamente tiene que ser como tal un evento, es una percepción. Me dolió, no me reconocieron, sentí que era comparado, sentí que vivía en una casa totalmente inestable, donde no tenía como adultos seguros. Claro que no te lo dices así cuando eres pequeño, sino lo que sientes es muy emocional y haces el ajuste. Y luego el eneagrama te dice, cuando descubres eso y te das cuenta del mecanismo que levantaste, vas a descubrir que ese mecanismo de niño lo sigues usando cuando eres adulto y tus dolores de adulto no son iguales a los dolores de niño. Entonces necesitas ajustar. Y por otro lado, descubres que no eres tú ese ajuste, que eso fue eso, que el carácter es como, es nuestra máscara. Es una máscara que sí necesito, pero es eso, es una máscara, no soy yo. Entonces es muy rico porque cuando aprendemos, bueno, esto además sí diría, bueno, la pareja sería bueno platicar con mi pareja y decir, oye, ¿te interesaría que exploráramos esto y demás? No que le impongas un mapa a la pareja, pero sí te gustaría. Y entonces darme cuenta y decir, ¿por qué mi pareja todo el tiempo tiene miedo? Aunque yo le aseguro que aquí estoy y todo el tiempo está con miedo. Pues porque no, la pareja no puede reconocer de dónde viene ese miedo, ¿no? Es Así que justo lo que es te quería una locura. preguntar, justo te quería preguntar eso, porque de alguna manera, en mi experiencia, el amor empieza como un poco un acto egoísta a veces, ¿no? Es decir, tú estás buscando algo para ti y en esa búsqueda y asumiendo que encuentras con enneagrama o sin enneagrama digamos, esta parte compatible con la persona, pues muchas veces hay este blind spot, ¿no? Este punto ciego que no tenemos porque quizá no nos hemos tratado, no hemos tenido terapia, etcétera. Y entonces no sabemos reconocer pues, qué es lo que pasa, inclusive pues, en relaciones tóxicas o peligrosas, pues no sabemos por qué estamos ahí y es de alguna manera por algo que aprendimos y que nos parece muy natural. ¿Cómo, cómo en ese proceso si te puedes dar cuenta y puedes ser más consciente de que ya sea la pareja o tú estás trayendo a la mesa esta parte que no necesariamente te define, pero sí, claramente, pero sí lo traes, digamos, montado en ti porque es algo aprendido, que puedes desaprender, por supuesto, pero cómo poderlo entender digamos, hacer consciente, porque de pronto, entre el enamoramiento y quizá muchas de estas preguntas que se pudieron haber hecho correctas y entender que pueden llegar a ser compatibles, hay veces que no se ven estas cosas. Qué es lo conveniente? Lo conveniente es, antes de tomar una decisión importante como casarse, es quizá ir a una terapia de pareja o cómo puedes entender este punto ciego. Yo creo que tenemos tres posibilidades.
Una, si me lo preguntas, yo recomendaría que todos vayamos a terapia de verdad, porque es una manera de descubrirnos, o que todos buscáramos de alguna manera hacer un proceso espiritual, un pequeño proceso espiritual. Es decir, sí, todo, iniciar un proceso de autodescubrimiento te permite mirar tus riquezas y encontrarte de muchas maneras. Entonces, una parte sí. Pero si no te gusta o no te llama la atención o sientes aversión, una señal clara es incomodidad. ¿Cómo te puedes dar cuenta que hay algo que necesitas resolver, que hay algo que estás trayendo a la mesa que podría en un momento dado detonar en un problema mayor en la pareja? Es que te sientes incómodo. ¿Qué es incómodo? Siento que no me satisfago por completo, tengo duda, tengo miedo, no sé cómo enfrentar el conflicto con la pareja, me quedo sin cosas sin decir, presiono, hago berrinche, es como autoobservación, pero para mí así, lo que más nos puede ayudar es ser consciente de si estás incómodo o no, como esa parte. Y la otra también creo, la tercera vía que nos puede ayudar mucho como a darnos cuenta qué es lo que traemos a la mesa en una pareja, es que hagas una pequeña biografía emocional. Escriban su biografía emocional. ¿Qué es una biografía emocional? Escribe los sentimientos sentimientos y emociones que han ido estando presentes en tu vida. En lugar de escribir, yo soy Elena Carrillo y nací el 1 de mayo, ¿no? Sino, fui una niña feliz, tuve miedo, o sí, hagan ese ejercicio y ahí se van a dar cuenta que cuando lean esa biografía, que puede ser de una cuartilla como puede ser de 20, lo que ustedes sientan, no tienen que escribirla un solo día, pueden hacerlo durante varios, vas a encontrar que hay repetición de sentimientos. Que hay un Elena, sentimiento o una emoción que ha estado presente la mayor parte de tu vida, y ahí es lo que podrías entonces luego decir, tengo que indagar sobre este sentimiento que ha estado presente mucho tiempo y que no me había dado cuenta. que, que regresamos un poco a la metodología, ¿sabes? O sea, está interesante todo este proceso porque a veces, insisto, no es que el amor sea difícil, como bien lo decías, simplemente que el amor visto en este largo plazo, con esta construcción, pues requiere una metodología como esta para realmente tratar de equivocarte menos. A ver, todos nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos, pero al final es cómo equivocarte menos y cómo equivocarte probablemente de la manera menos peligrosa, porque claramente puede llevarte esto a temas muy delicados y ahorita eso lo quiero llevar al final de la plática, pero quiero entrar en un tema también, así como el financiero o el del dinero, que me parece fundamental, y es el tema de la sexualidad. O sea, la sexualidad es otro gran tabú, porque nadie nos enseñó, nadie. Es decir, algunos tuvieron la suerte de que el padre le dijera al hijo, pues más o menos cómo está el rollo, ¿no? La madre es muy difícil que tenga estas pláticas, por lo menos hace unas generaciones con las hijas. Y creo que esta plática de la sexualidad es una de las pláticas menos tocadas, muy tabú, y que no solo creo que al principio de la relación hay que tenerlas y entenderlas, sino que esto va, va sumando y va, digamos, generando, generando una acumulación que termina siendo muy grave hacia el final o hacia el momento de una relación ya más madura. Y lo digo, y voy a poner un ejemplo, pues de muchos matrimonios, digamos, después de cierto número de años, que simplemente dejaron de tener relaciones sexuales y la normalizaron. Y dijo, no, pues es que no es necesario, ¿no? Yo ya tengo mis hijos, ya estoy casado, yo voy por allá, ya va por allá, las relaciones sexuales no son necesarias. Y quiero que tú nos puedas explicar, por un lado, esta primera etapa de la comunicación en términos de la sexualidad para una pareja que está comenzando y y cómo las parejas maduras debemos entender que la sexualidad es una parte fundamental de la relación. Sí, y que la tenemos que provocar y la tenemos que mantener. Y no solamente por un tema, digamos, de beneficio biológico, que sí lo tiene, sino también
porque es una manera importante o es una representación importante del amor y que si se pierde, y también yo lo veo en muchas parejas, los matrimonios se acaban. Es decir, cuando esta parte se normaliza, llega un momento en que, claro, al señor le hace cosquillas una chica más joven o a la señora le hace cosquillas el maestro de Pilates, ¿va? Y entonces se destruye el matrimonio. ¿Qué tan importante es, Elena, esto? Fundamental, la sexualidad y el sexo en la pareja. A veces algunas estadísticas nos dirán que es el 60% de lo que sería el bloque completo de la pareja. Y creo que lo primero es como, bueno, una sí, nos hace mucha falta educación sexual, entonces hay que animarnos, hay que animarnos. Hay libros, hay cursos ahora afortunadamente, ¿no? Podemos buscar en todo este mundo de información, nada más asegurándonos de entrar en páginas o en sitios o acudir a personas que estuvieran como certificadas y demás, pero también la búsqueda de una sexualidad tiene que ver mucho con lo que tú te reconoces como persona conectada con esa parte erótica de la vida, que el erotismo no es solamente la parte sexual, sino si tú te reconoces una persona que disfruta de los colores, de los sabores, de los olores, que te encanta como las texturas de la ropa y demás, ahí es donde tú te puedes dar cuenta que eres una persona con un gran erotismo que puede canalizarse también en la actividad sexual. El sexo el sexo tiene como finalidad dentro de la pareja, casada o no, en una pareja, en una relación de pareja, que lo disfrutes. El sexo no tiene ninguna otra finalidad. ¿No? No se arreglan los problemas de pareja con sexo, no castigamos con sexo, no negociamos con sexo. El sexo es para que disfrutemos, nos disfrutemos en ese ámbito en donde estamos buscando precisamente tener un orgasmo o pasar un muy buen rato. Y lo que sí es que la sexualidad se construye, no se te da. O sea, no es tú me gustas tanto y yo te gusto tanto que vamos a tener una sexualidad poca madre y esto nos va a salir increíble. Eso no es así. Y muchas parejas podrán testimoniar que a pesar de sentir una química brutal, a la hora de estar en el acto sexual, sientes que algo faltó, que no quedó completo, que te faltó de emoción, etcétera. Entonces, es que la sexualidad se construye, se construye. Otra vez, volvemos a mesas. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Qué creencias limitantes tienes con respecto a lo corporal? ¿Qué ideas hay con respecto a tu cuerpo, con respecto al otro sexo? ¿Cuáles son todas esas enseñanzas que te trajeron? El sexo debe ser así, sabes lo que es un orgasmo, no sabes lo que es un orgasmo. Entonces sí, es como educarnos, pero además si pensamos tener relaciones, matrimonios, en donde dices, yo quisiera celebrar mis bodas de plata, no, mis bodas de oro, pues vas a tener que inventarle, hay que ponerse creativo. Y creativo no solo me refiero a que te avientes del closet y hagas, no, es como la sexualidad además no solo es coital, ¿no? Podemos tener encuentros muy eróticos, podemos explorar la masturbación, podemos explorar encuentros que tienen que ver con descubrirnos, con estar en momentos que son como muy íntimos sin necesariamente llegar a la relación sexual. Pero para mí, desde la experiencia de consultorio de tanto tiempo y de estar trabajando con parejas, creo que el problema que yo más he encontrado es no conoces tu propio deseo sexual ni tampoco conoces tu cuerpo. Entonces creo que son como temas que se pueden tener. ¿Que lo deberíamos hablar antes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que desde que te decidas a tener un encuentro sexual, cuando ya estés pensando que vas a tener una relación con esa persona, sí te animes a hablar, a decir, no en ese momento, no tengan esas charlas, no tenemos esas charlas en el momento en que estamos en la cama, ¿no? Tenemos esas charlas en una tarde de café y te digo, oye, sí quiero hablar contigo y decirte, pues que o no siento, o me pasa, o siento de más, o a mí me gustaría, o tú qué piensas, tú qué se vale. En terapia le decimos marcos sexuales. Hay que hablar de Sí, porque marcos sexuales, ¿m? ¿Qué se va a valer o ah, ah, no en nuestra pareja? Y entender eso también, porque cuando hablamos de apertura sexual, a veces creemos que es, entonces le tengo que entrar a todo. No, no, por supuesto que no. Tienes que crear un mapa, un marco en donde
tú puedas decir qué quieres y qué no quieres experimentar sexualmente de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tu dignidad, de acuerdo a tus principios. En una pareja se vale todo y son acuerdos de pareja. Nadie puede venir a decir, ay, no, ¿cómo se les ocurre hacer ese? No. Ustedes hagan los acuerdos que quieran. Solo hay dos reglas. Respetar la dignidad de la persona, todo es acordado, y la otra es, no te propongo dinámicas sexuales donde haya una minimización de ti como persona. ¿Mm? Pero si es un tema, y platíquenlo de veras en ratitos. Yo a veces a mis parejas lo que les digo es pónganse un cronómetro de verdad, así. Oiga, porque me da temor o me da. Yo en los cursos, a veces lo que me pasa es que tengo gente ahí generalmente entre los 22 y los 35, 38 años, que vienen, ¿no? De universidades, la mayor parte de esto. Cuando llegamos al bloque de sexualidad, silencio total. Y yo les digo, ¿qué pasa? Imagínate. ¿Y en ¿Qué qué pasa? época estamos? Son millennials, ¿no? Algunos de ustedes casi casi son generación Z. ¿Qué pasa? Que creemos, bueno, más bien, eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Qué me pasa? Que no puedo hablar de sexo. Me da miedo, me da Total. vergüenza, creo que es un tema este, asqueroso, o creo que es un tema en el que podría comprometerme a cosas que no voy a cumplir. Pues anímate, anímate. La sexualidad es desafío también en la relación de pareja. Pero si no hablas de sexo, vas a terminar en estas dinámicas que comentabas hace un momento. Te Sí. aburres, te Y para, cansas. y para bien o para mal, lo expresaba yo en otro podcast, pues tristemente la pornografía ha, ha venido a alterar todo el concepto de la sexualidad. Y entonces, efectivamente, pues naciendo distorsionada en muchos casos, porque se consume desde muy joven, pues entonces tú llegas el día de la noche nupcial, ¿verdad? Y quieres hacer todas las posiciones y todas las cosas que viste y estás equivocado. Y no porque estés mal, sino porque nadie te explicó que eso no es sexualidad y que eso es un circo y que no necesariamente está comunicando absolutamente nada. Y creo que son de las cosas y las falacias que si los padres no tenemos la oportunidad de sentarnos con los hijos a platicar, pues claro, pues ellos se van a callar en cualquier momento porque no tienen la confianza de hablarlo con nadie. Y que sería el equivalente a tener la capacidad y la apertura de hablarlo como el tema del dinero, ¿sí? Como algo natural, ¿no? Como un acto hermoso, maravilloso, y como dices tú, consensado siempre. Elena, hacia el final de nuestra conversación, te quisiera preguntar, creo que lo hemos dicho, lo has dicho de diferentes formas, pero lo quiero poner y lo quiero reiterar. Desde tu óptica y de tu historia, digamos, en tu perfil de psicóloga, de terapeuta, eh, ¿qué tan importante es escoger a una pareja? Importantísimo, vital, fundamental. Ujú. Y creo que me gusta mucho cómo lo pones, porque cualquiera podría ser una buena pareja. Lo que escogemos es esa persona que tiene dinámicas y posibilidades que se aproximan mucho a mi plan de vida. Eh, Nos encontramos en la vida. Sí, también creo que hay una parte que es, uf, ni lo piensas, vas a irte a encontrar con alguien que te gusta o te mueve mucho emocionalmente en la fila del Oxxo mientras te compras un chocorrol. Puede llegar a pasar, va a llegar. Esos encuentros sí, pero la construcción de una relación, eso lo decides tú. Entonces creo que hablar de esto es como empoderarte en ese sentido. No es ojalá llegue el hombre de mi vida, ojalá llegue la mujer de mi vida. Es cuando encuentre algo que me mueva, voy a decidir construir algo con esa persona y será genial. Pero sí, Y, y, la y pareja comparto es contigo el lugar donde más creces. comparto contigo que
que es una decisión consciente. Es decir, a ver, y diciéndolo en mi experiencia, en mis palabras, yo creo que es, si no, la decisión más importante, una de las decisiones más importantes de tu vida. O sea, como la pareja te puede llevar al infinito y más allá, como te puede llevar al infierno más horrible que puedas haber vivido en tu vida y las consecuencias que eso tiene. Y como decías tú, creo que cuando te decides a ser pareja, es una decisión, encuentras, porque muchas veces, como bien dices, y esto me pasaba mucho a mí de joven, ¿no? Y en diferentes reflexiones con amigos. Oye, es que no encuentro novia, ¿y dónde la buscas? No, pues en el antro. Oye, y tú, ¿qué intereses tienes? No, pues a mí me gusta la historia, la filosofía, y me gusta, estoy muy inclinado a tal religión. Oye, ¿y no te parecería más lógico irte a un club de lectura de filosofía y otras cosas en donde la probabilidad sea mayor? Yo no digo como tú que en el Oxxo o en el antro te encuentres a la pareja de tu vida, puede suceder, pero yo creo que al final esto es un juego de probabilidades, ¿no? O sea, es más probable que encuentres afinidad en los lugares donde tú te sientes cómodo o en los lugares en donde no solo puede que no te sientes cómodo, sino estás afectado absolutamente por sustancias que no están, que están tomando control de tu cerebro y de tus emociones. Entonces, creo que es una reflexión hacia esta decisión. Entonces, cuando te decides, creo que empiezas a tomar el camino que quieres. Y si no te decides, pues vas a estar ahí jugando, yendo, viniendo, divirtiéndote quizá, pero no realmente comprometido con encontrar a esa gran pareja. Elena, ha sido un placer tenerte. La verdad es que es una plática súper rica. Para mí el tema de pareja es un gran tema y de los temas para mí más importantes y no necesariamente hablando del matrimonio, ¿eh? Sí, hablando de la pareja en cualquier contexto que este sea. Te agradezco toda tu experiencia, tu conocimiento, tu forma de explicarlo, tu historia y ojalá y volvamos a encontrarnos para conversar en otra ocasión. Muchísimas gracias, de verdad. Para mí también ha sido súper rico. Fue como se me fue súper rápido. Agradezco y claro que sí, encontrarnos otra vez será delicioso. Gracias, Roger. Elena, ¿dónde te pueden encontrar los Underdogs, aquellos que quieran continuar la conversación contigo, preguntarte, tomar terapia, cualquier cosa que quieran establecer contigo? ¿Dónde pueden encontrarte? Lo más fácil es que me busquen en Instagram como @Elena Carrillo Herrera. También me pueden buscar en Facebook como Elena Carrillo Comunidad y ahí a través de los chats nos comunicamos. Yo suelo atender personalmente ambos buzones de mensajes y es la manera como más rápida de encontrarnos y de poder ponernos en contacto. Pues ojalá y ahí no les dé pena hablar de los temas importantes. De nuevo, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Esto fue Underdog X y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar con nosotros en este episodio de UDX. Si este episodio te dejó con ganas de más, no olvides suscribirte en Spotify y YouTube para continuar escuchando historias que te empujen a ser la mejor versión de ti mismo. Recuerda, en UDX creemos que el verdadero éxito se mide en la capacidad de convertir cada desafío en una victoria. Y el impacto positivo es lo que realmente deja huella. Dicho de otra manera, transformación con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio.